Y este mes es el mes de la Biblia, ¿cuántos lo saben? Septiembre, el mes de la Biblia. Y la Biblia sigue siendo el libro que marca nuestras vidas, el libro más importante en nuestras vidas. Cuando era niño y aún cuando era jovencito, había mucha gente que nos conocía a los evangélicos como la gente del libro negro, porque andábamos con nuestras Biblias para todos lados. Andaban nuestros papis, y yo era medio vergonzoso en ese aspecto. De viejo perdí la vergüenza, pero bien ahí, la tendría que haber perdido antes. Pero nos conocían por esto y nos podemos preguntar por qué razón para los cristianos es tan importante la Biblia. La gente se puede preguntar por qué es tan importante la Biblia en nuestras vidas, por qué la leemos tanto, por qué la tenemos siempre presente, por qué nos pasamos hablando de lo que dice la Biblia, por qué nuestras vidas se rigen pura y exclusivamente por lo que dice la Biblia. Mire, primero le voy a decir varias cosas que tiene la Biblia como libro. ¿Por qué es importante como libro? La Biblia es un compendio de libros, está compuesta por 66 libros, 39 del Antiguo Testamento y 27 del Nuevo Testamento. Y estos libros fueron escritos en el transcurso de aproximadamente 1000 años, de 900 años antes de Cristo hasta 100 años después de Cristo, fueron escritos estos libros. Ya esto lo haría ser un libro muy importante. Gente de distintos estratos sociales, reyes, sirvientes, esclavos, pescadores, médicos, profesionales, de todo había entre los que escribieron la palabra de Dios inspirados por el Espíritu Santo. Y ya esto podríamos decir que lo hace un libro muy importante. También podemos decir que cuando se inventó la imprenta allí por 1453, el primer libro que se imprimió en serie fue la Biblia. Y a partir de ahí, la Biblia, desde ese tiempo hasta hoy en día, es el libro más vendido del mundo. Llevaba en 2021, ya era el libro más vendido, pero infinidad, millones y millones de Biblias. A partir del 2021, la Biblia fue traducida a 717 idiomas. Yo no sabía que había tantos, pero hay 7,000 y pico de idiomas, creo que hay entre idiomas y dialectos. Pero hasta 2021 la Biblia fue traducida a 717 idiomas. El Nuevo Testamento solo fue traducido a 1582 idiomas. Y porciones bíblicas, además de todo esto que le digo, fueron traducidas a 1196 idiomas más. Y esto podría ser que la Biblia ya sea demasiado importante como para dejarla a un lado. También en nuestro país, ¿cuántos recuerdan cuando se declaró la independencia? 9 de julio de 1816, ¿recuerda? Apenas 9 años después, en 1816 fue la independencia, apenas 9 años después, las sociedades bíblicas ya repartían Biblias a la gente, por las ciudades, por los pueblos. En 1825 ya se comenzaron a repartir Biblias en nuestro país. Y todo esto podría hacerla un libro muy importante como para tenerlo en cuenta. Pero también podemos decir que la Biblia contiene verdades científicas, la Biblia contiene relatos históricos, la Biblia contiene enseñanzas sobre biología, anatomía, higiene, geografía, historia y lo que le pida. La Biblia contiene libros de poesía, libros de sabiduría, libros biográficos y libros proféticos. La Biblia contiene esto y muchísimas más cosas, pero lo que la hace importante a la Biblia, aunque le parezca increíble, no son ninguna de todas estas cosas que mencioné. Lo que la hace importante a la Biblia es que es la palabra de Dios. Amén. No contiene la palabra de Dios, no solo la contiene, es la palabra de Dios. Esta es la palabra de Dios. Por eso yo titulé a esta predicación la Biblia, el pensamiento escrito de Dios. ¿Y por qué digo esto? Porque cuando nosotros hablamos, lo que hablamos es la expresión de nuestro pensamiento. Lo que hablamos o escribimos es la expresión de lo que pensamos. ¿Vamos bien hasta ahí? Yo cuando estoy hablando ahora, estoy expresando lo que yo pienso. Cuando Dios nos dejó la Biblia es la expresión del pensamiento de Dios para cada uno de nosotros. Es increíble
que nosotros como humanos podamos tener la palabra de Dios, la expresión del pensamiento de Dios escrito en esta Biblia. Esto es lo que Dios piensa respecto al hombre. Esto es lo que Dios piensa respecto a mi vida. Esto es lo que Dios piensa respecto al mundo. Esto es lo que Dios piensa de Él mismo. Es grande. Por eso digo, a veces tenemos la Biblia en nuestras manos y no nos damos cuenta la grandeza, el tesoro inmenso que tenemos en nuestras manos. La tenemos ahí. Y lo que menos es la Biblia, un amuleto. Lo que menos es la Biblia, un libro que ocupe 3 o 5 o 10 centímetros para ocupar una biblioteca. Lo que menos es la Biblia es todo eso. La Biblia es la palabra de Dios revelada a la humanidad. Y nosotros tenemos el privilegio de poder leerla y entenderla porque el Espíritu Santo nos la revela. Ese es el privilegio que estamos teniendo. La Biblia es la palabra de Dios. Cuando San Pablo le escribe a Timoteo, en 2 Timoteo 3:16, le dice, toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Si usted quiere algo que le sirva para su vida, no se gaste comprando otros libros, lea la Biblia. Y fíjese que es totalmente inspirada por Dios. En 2 Pedro 1:20 dice, ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Y esto es tan profundo esto. Cuando yo leía esto, primero no lo entendía. ¿Cómo es esto que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada? Es que cuando los profetas hablaban, y eso está redactado en las Sagradas Escrituras, cuando los profetas hablaban, muchas de esas veces ni siquiera ellos entendían lo que Dios les estaba queriendo decirnos a través de sus bocas. Ellos transmitían lo que Dios decía. Isaías hablaba del Mesías e Isaías jamás pudo ver quién era el Mesías. Isaías decía lo que Dios le estaba diciendo, porque el Mesías va a ser así y el Mesías va a pasar esto. Y por sus llagas nosotros fuimos curados. Y decía, fuimos curados. Y fue golpeado por nuestras culpas, por nuestros pecados. Y él nombraba todo eso y hablaba del Mesías, pero él jamás supo quién era el Mesías en ese momento. Dios le revelaba lo que tenía que decir. Por eso dice, la profecía, ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Es lo que Dios les reveló para que dijeran, y es lo que hoy Dios nos está revelando a través de la palabra. Y dice, el versículo 21, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Ve que es la palabra de Dios puesta, el pensamiento de Dios expresado en letras, para que nosotros lo podamos leer y entender, para que podamos conocer a Dios. Por eso digo que la Biblia es el pensamiento escrito de Dios. Me quedó eso, porque me vino claro, si la palabra es esto, la Biblia es, fíjese que cuando Jesús habla con los discípulos, les dice, de la abundancia del corazón habla la boca. ¿Recuerda esa frase? Esa la recordamos todos. Pero justamente de la abundancia del corazón habla la boca. De la abundancia del corazón de Dios salieron las Escrituras. Las Escrituras es la revelación del pensamiento de Dios para cada una de nuestras vidas. Por eso es tan importante la Biblia. No deje la Biblia a un lado y tenga una Biblia escrita. Porque yo me reía cuando decía, claro, nos conocían por el libro negro. Hoy ya no, porque hoy andamos con los celulares nomás. A mí me gusta andar con el libro negro. Porque no hay como la palabra escrita. No hay como y mire que yo trabajo mucho con la tablet y todo eso, pero a mí me gusta la palabra escrita. Porque ve el antes, el después, lo que dice, el contexto. Es la palabra escrita. Es mucho mejor. En el Nuevo Testamento, para describir esta palabra, para describir lo que Dios ha dejado a través de la palabra esta, usa la palabra logos. Le va a quedar grabada esta palabra, es en griego, estamos aprendiendo griego hoy. No sabemos todavía bien castellano, pero ya aprendemos griego. La palabra logos. Y fíjese, cuando en Hechos 17:11 dice, recibieron la palabra con toda solicitud. Esa palabra en el original griego es logos. Cuando en 1 Pedro 2:8 dice, tropiezan en la palabra siendo desobedientes. Esa palabra es logos. Cuando en Apocalipsis 3:8 dice, aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Esa palabra es logos. Esa es la palabra
que Dios usa a través, en el Nuevo Testamento, en el griego, para decir que se refiere a la palabra de Dios. Pero, ¿qué es importante? ¿Por qué digo que es tan importante esto? Porque Dios nos dejó en la palabra su pensamiento revelado en la palabra de Dios, pero también nos dejó su pensamiento revelado en la vida de Cristo. Esa misma palabra logos es la que usa San Juan en capítulo 1, versículo 1, cuando habla de Jesús y dice, en el principio era el verbo y el verbo era Dios, ¿lo recuerdan? Y el verbo era con Dios, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. ¿Sabe a quién se refiere? A Jesucristo. Cuando dice el verbo, ¿sabe qué palabra usa? Logos. Es lo que Dios usó para hablarnos a cada uno de nosotros. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Ahora bien, en el principio era el verbo. Fíjese que desde la creación era el verbo, desde la creación era Jesucristo. Pero cuando también leemos Apocalipsis 19:13, allí en el final de los tiempos dice, estaba vestido, y habla de Jesucristo, de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Esa palabra verbo, ¿sabe qué palabra es? Usted ya la sabe, logos. Jesucristo es el verbo encarnado. Dios nos dejó el verbo escrito y el verbo encarnado, el logos escrito y el logos encarnado, la palabra escrita y la palabra encarnada. Por eso para nosotros como cristianos es fundamental la palabra de Dios y nuestro Señor Jesucristo. La palabra de Dios es la revelación del pensamiento de Dios escrito en la Biblia. Y la vida de nuestro Señor Jesucristo es la revelación del pensamiento de Dios en Dios mismo encarnado en nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuántos lo van entendiendo? Wow, pensé que me iba a costar más explicarlo. Me costó armarlo en mi cabeza. Jesucristo es el logos, es la expresión y la sustancia de la mente de Dios respecto al hombre, lo que Dios quiere con cada uno de nosotros. Fíjese que en Mateo 11:27 dice, todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, dice nuestro Señor Jesucristo, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoce a alguno sino el Hijo y a quien el Hijo lo quiera revelar. Nosotros conocemos a Dios a través de nuestro Señor Jesucristo. Conocemos a Dios a través de su palabra y conocemos a Dios a través de la vida de nuestro Señor Jesucristo. En Juan 1:18 dice, fíjese qué importante, a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. ¿Usted quiere saber más de Dios? ¿Usted quiere conocer quién es Dios? Mírelo a Jesucristo. ¿Usted quiere conocer más de Dios y usted quiere saber más de Dios? Lea la palabra de Dios. Este es el pensamiento de Dios. Esto es lo que Él piensa de cada uno de nosotros. Esto es lo que Él piensa de cada cosa que ocurre. Es importante que tengamos en cuenta el logos escrito, la revelación escrita y la revelación encarnada, la palabra de Dios y la vida de Jesucristo. Dos cosas que son nuestra guía, dos cosas que son nuestro fundamento, dos cosas que son la piedra fundamental del edificio y que hoy más que nunca debemos tenerlas en cuenta. Porque si hay algo que el diablo quiere es que nos distraigamos y salgamos de la palabra. Muchas veces nos regimos por emociones, nos regimos por lindas frases, nos regimos por filosofías, nos regimos por cosas que suenan bien. Pero lo importante es que como cristianos sepamos que el pensamiento de Dios está revelado en esta palabra. No hay otro lugar donde puedas descubrir cuál es exactamente el pensamiento de Dios respecto a tu vida. Y cuando mirás la vida de nuestro Señor Jesucristo, su amor, su sacrificio, todo lo que Él dio por cada uno de nosotros, lo que Él nos dejó como mandamientos también, eso es lo que Dios quiere para cada uno de nosotros. Esa es la revelación encarnada en Jesucristo, el pensamiento de Dios hecho carne para que nosotros podamos ver que el Dios que no hemos podido ver con nuestros ojos, lo vemos a través de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Entonces la revelación se va ampliando, vamos conociendo cada vez más de nuestro Señor. Entonces ya no tenemos que andar por ahí buscando, no, la revelación la tenemos en casa. ¿Dónde? En la Biblia y en las rodillas buscando cada día la presencia del Señor. Esa es la revelación que debemos buscar. La palabra de Dios es lo que necesitamos para guiarnos en el camino. En 2 Pedro 1:19 dice esa frase tan importante.
tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro. Muchas veces esperamos palabra de Dios. Y usted vino hoy esperando palabra de Dios. Y yo trato y oro al Señor para que cada palabra que hable sea palabra de Él que salga por mi boca. Y es mi oración constante esa. Y es la oración de cada uno de los que subimos aquí. Señor, habla por mi boca. Pero si usted espera palabra de Dios, no espere el domingo, llegue mañana a la mañana a su casa o esta noche, abra su Biblia y va a tener palabra de Dios para su vida. Porque por eso la Biblia es tan importante para nosotros. Desde chiquito la tuve, no esta, tenía otra que ya está toda rota. A los 18 me regalaron otra, wow. Y ahora tengo esta que la cuido porque la pagué yo. No, es un chiste. Pero en serio, la palabra de Dios habla en nuestras vidas. La palabra de Dios es la que nos guía, es la profecía más segura. ¿Dónde estás buscando la palabra de Dios? ¿Dónde estás queriendo escuchar para tener palabra de Dios para tu vida? ¿Andás para acá, para allá? ¿Dónde vas a buscarla? Búscala en la palabra. La palabra profética más segura de todos los tiempos. Dice, es como una antorcha que alumbra en lugar oscuro. El salmista decía, es lámpara a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. ¿Recuerda? David, este poeta hermoso. Él decía, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Salmo 119, 105. La palabra de Dios es lo que necesitamos para saber por dónde ir. La palabra de Dios es lo que necesitamos para saber qué decidir. La palabra de Dios es la que nos va a guiar a nuestro mejor camino. Salmo 19, 7 y 8 dice, la ley de Jehová, hablando de la palabra de Dios, la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. Mire esos detalles, no voy a detenerme en cada uno, pero qué importante. Es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra a los ojos. ¿Y sabe qué? El otro día, hace unos días, hablaba con mi hijo y le decía, mirá, cuando sos joven, tenés que tomar una decisión y podés tomar la decisión que vos quieras. Yo le agradezco tanto al Señor haberme jugado por esa decisión de decir, y bueno, yo voy a seguirlo y voy a hacer lo que me dice la Biblia y después veo qué pasa. Porque cuando sos joven, no sabés qué va a pasar más adelante. Y nuestra fe flaquea. Y muchas veces nuestros compañeros nos llenan la cabeza, no, porque ahora está de moda esto, está de moda aquello, está de moda lo otro. Pero ¿sabe qué? El hecho de seguir la palabra del Señor. Hoy que tengo ya una edad bastante avanzada y que tengo una familia ya bastante grande y cada vez más grande y que no dejan de tener hijos, y puedo ver que valió la pena seguir al Señor. Cuando tengas que decidí seguir al Señor. Y dice el Salmo 119, 9, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar su palabra. En la Nueva Versión Internacional dice, ¿cómo puede el joven llevar una vida íntegra? Viviendo conforme a tu palabra. En algún momento vamos a tener que tomar la decisión. En algún momento de nuestras vidas tendremos que ver este libro como un libro más que tiene un montón de historia atrás y de todas las cosas que le conté, o podremos decir, vamos, porque esto es la palabra de Dios revelada. Este es el pensamiento de Dios que se me revela hoy a mi vida. Y esta es la palabra que puede cambiar mi presente y mi futuro. Esta es la palabra que puede hacer que yo sea un hombre y una mujer que sirve para la sociedad, que sirve para Dios y que sirve para el mundo. O puede hacer, si yo la abandono, que sea una persona que ande dando lástima por ahí. Yo quiero ser una persona que deje fruto en este mundo. Yo quiero ser una persona que marque diferencia. El otro día hablaba con unos compañeros en el trabajo, me tocó hablar adelante de unos cuantos, y yo les decía, muchachos, no es cuestión de copiarse de qué hacen los demás. Y estamos hablando en cosas seculares, estábamos hablando. Digo, ustedes tienen que marcar diferencia, ustedes tienen que saber quiénes son. Y cuánto más nosotros como cristianos. Como cristianos sabemos quiénes somos, estamos basados en el pensamiento escrito de Dios. No estamos basados en un libro cualquiera, no es el libro que escribió, no sé, cualquiera. Tengo miedo de ofender a alguien, no quiero ofender a nadie, pero es el pensamiento escrito de la palabra de Dios. Entonces, ¿cómo no le voy a hacer caso? Yo tengo que fundamentarme y decir, cada paso que doy, me voy a fundamentar en la palabra de Dios. Y te puedo asegurar que vas a tener victoria. Te puedo asegurar que esa es la vida que Dios quiere para vos y para cada uno de los que le creen. Dice el Salmo 119, 130, la exposición de tus palabras alumbra, hace entender a los simples.
Aún los que les cuesta, veo que dicen, no entiendo, yo soy duro, me cuesta entender las cosas, ¿cómo voy a entender esto? Aún a esas personas la palabra de Dios alumbra y hace entender, aún a aquellos que no pueden entender otra cosa, si le pedís a Dios que te ayude a entenderlo, Dios te va a ayudar y lo vas a entender. Ahora también la palabra de Dios tiene vida y tiene poder. No es un libro para leerlo y dejarlo ahí, no es un libro cualquiera. Cuando yo leo esta palabra y leo las promesas que Dios me da, cuando leo lo que Dios me está hablando, esa palabra tiene poder. Eso que yo leo tiene poder para transformar mi vida. Eso que yo leo tiene poder para restaurarme. Eso que yo leo tiene poder para perdonar mis pecados, para restaurar mi familia. Porque es la palabra de Dios, no es la palabra de un escritor cualquiera. Fíjese, Hebreos 4:12 dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Cuando dice la palabra, dice logos en griego. Si quiere vaya a donde están las traducciones y lo va a ver. La palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. ¿Cuántas veces hemos escuchado, ay, vos no sabés cómo me habló la palabra? Si vos supieras lo que estoy pasando y me habló tan directo, y si es la palabra de Dios, ¿por qué nos llama la atención? Porque la palabra de Dios discierne nuestros pensamientos y discierne nuestras intenciones. Dios sabe lo que estás queriendo hacer en esta tarde. Dios sabe lo que yo estoy queriendo hacer. Dios sabe lo que yo estoy pensando. Dios lo sabe y Él nos habla en su infinita misericordia, en su infinito amor, en su infinito poder. Él conoce y Él quiere restaurarnos, Él quiere levantarnos. Y hoy el Señor te está hablando en forma directa. Él quiere levantar tu vida, porque Él a través de su palabra, Él conoce los pensamientos, discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Pero también tiene poder, porque Juan 6:63 dice, las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Son espíritu y son vida. ¿Ve? La palabra de Dios da vida a las personas que la escuchan y la aceptan. Por eso es tan importante. Y en Lucas 11:28, antes bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Esa palabra es logos en griego. Bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Guardar la palabra de Dios te va a hacer feliz. Guardar la palabra de Dios te va a hacer tener una vida de bienaventuranza. Una vida que valga la pena vivirla. La palabra de Dios, además de ser poderosa, es una palabra que es eterna. Dice Isaías 46, voz que decía, da voces, y yo respondí, ¿qué tengo que decir a voces? Dice el profeta. Ve que el profeta transmite lo que Dios le dice que diga. ¿Vieron cuando leíamos antes que ninguna profecía tiene una interpretación personal? Porque el profeta decía, ¿qué tengo que decir? Y Dios le dice que toda carne es hierba y toda su gloria como flor del campo. La hierba se seca y la flor se marchita porque el viento de Jehová sopló en ella. Ciertamente como hierba es el pueblo. Ahora, sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Y en palabras de Jesús dice, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Mis palabras, vuelve a decir, mi logos no pasará. La palabra de Dios es eterna. Y a mí me da orgullo recordar cuando mi viejo, tengo algunos sermones escritos de mi viejo ahí, y yo decía, wow, qué loco. Y predicaba lo mismo que predicamos hoy. ¿Cómo puede ser que en aquellos tiempos diga lo mismo? Normalmente uno va cambiando, no hace falta, porque estamos hablando de una palabra eterna. Estamos hablando de una palabra que cuando Jesucristo la mencionó hace más de 2000 años, tenía el mismo valor que hoy cuando la mencionamos en el 2022 y va a tener el mismo valor si aún estamos aquí cuando se menciona en el 2050. ¿Por qué va a variar si estamos hablando de una palabra eterna? Entonces, por eso, el cielo y la tierra pasarán, irán variando, irán cambiando. Y vos sabés que los glaciares se derriten y los mares van subiendo y todo lo que vos quieras, pero la palabra de Dios permanece para siempre. ¿Ve de qué estamos hablando? ¿Por qué la Biblia es tan importante? ¿Por qué los cristianos estamos tan agarrados a la Biblia y no la vamos a alargar? La palabra de Dios nos salva. Cuando buscamos la salvación tenemos que recurrir a la palabra de Dios. Santiago 1:21 dice, por lo cual desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra, logos,
implantada, la cual puede salvar vuestras almas. ¿De qué palabra está hablando? De esta. Desechando todo lo que no sirve, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. 1 Corintios 15:1 habla del evangelio que ha predicado San Pablo y dice, por el cual asimismo, si retenéis la palabra, logos, que os he predicado, sois salvos. Ve que la palabra nos salva. Si retenemos la palabra, vamos a encontrar el camino a la salvación. Vamos a seguir siendo los mismos que con flaqueza, sí, pero nos vamos a basar en la palabra y Él nos va a sacar adelante. Él nos va a seguir llevando de gloria en gloria, de victoria en victoria. Pero Señor, si vos sabés que yo no puedo, si vos sabés que yo soy esto, sí, pero vamos que hay más, vamos que hay más. Y Dios sigue obrando en tu vida y en la mía a través de su palabra. Pero es necesario que nos aferremos a la Biblia y no la dejemos. Que cada día podamos leerla y practicarla. Porque eso es lo que nos va a hacer salvos. Y cuando habla de esa palabra, habla del logos escrito. Pero también cuando habla del logos encarnado, cuando habla de nuestro Señor Jesucristo, en Hechos 4:12 dice, en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Mire, hoy le quiero desafiar, porque tenemos dos cosas en las que los cristianos nos basamos. En el logos escrito, en la palabra escrita, en la revelación escrita, en el pensamiento de Dios expresado en palabras y en el logos encarnado, el pensamiento, la revelación encarnada, en el pensamiento de Dios encarnado en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces, como cristianos hoy, podamos aferrarnos fuerte a la palabra de Dios. Podamos aferrarnos fuerte a ver y seguir los pasos de nuestro Señor Jesucristo. Eso es lo que nos va a salvar. Eso es lo que nos va a llevar en un camino donde no va a faltar luz, en un camino donde no va a faltar certeza, porque aunque sigamos siendo los mismos humanos débiles de siempre, hay un poder sobrenatural que estará sobre nuestras vidas, llevándonos por el camino correcto, llevándonos hacia la salvación, guiándonos en todo para que podamos tener esa victoria asegurada en Dios. Es necesario que hoy aprovechamos que este mes sea el mes de la Biblia, pero que cada día, que no sea un septiembre nada más, que cada día del año, cada día de nuestras vidas, podamos recurrir y decirle, Señor, ¿qué pensamiento tenés hoy para revelarme? Dígaselo como quiera. ¿Qué logos tenés para darme? ¿Qué me vas a enseñar ahora? ¿Qué vas a decirme en este día, Señor? Porque yo necesito tu palabra. Mire, hay algo que no tenía pensado decirlo porque decía hasta aquí, pero se lo voy a comentar. ¿Sabe que hay otra palabra que se llama rema? También en griego, ¿no? También en griego. Y espero no oscurecer todo esto que venimos hablando hasta ahora con esto, pero logos es la palabra escrita, esta es la palabra logos, pero rema es la palabra que Dios nos habla muchas veces cuando estamos pasando por momentos, a veces bueno, a veces malo, pero estamos en casa, estamos en el trabajo, ¿vio? Dios me dijo algo. ¿Escuchaste la voz de Dios? No la escuché, pero yo sentí que algo Dios me está diciendo. Y muchas veces nos recuerda a través de los versículos que hemos leído. Hay una palabra en Juan 14:26 que dice, el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. ¿Recuerda ese versículo? Bueno, cuando habla de esto, habla de que Él les va a hablar con esa palabra rema, esa palabra oportuna que solamente viene de Dios. Esa palabra que usted no la ve acá escrita, pero con esta palabra logos, Dios dice, ¿te acordás que yo dije que no faltarán tus fuerzas? ¿Te acordás que yo dije a través del apóstol Pablo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece? Y entonces cuando estamos cayéndonos, ahí viene esa rema de Dios, esa palabra que nos habla y nos dice, usando la palabra de Dios, nos recuerda lo que Él nos ha prometido. Es importante, si no conocemos la palabra de Dios, entonces no vamos a poder escuchar otra cosa, porque vendrán otras cosas a nuestra mente que no sea la palabra de Dios. Hoy es necesario que nos fundamentemos en el logos, en esa revelación escrita que Dios nos ha dejado. Me encantaría que esto quede tan grabado en nuestras mentes. El pensamiento de Dios
fue escrito para que cada uno de nosotros podamos conocer lo que Él está pensando respecto a nosotros, respecto al mundo, respecto a la salvación, respecto a tantos puntos que a veces no tenemos la respuesta. Pero también nos dejó ese logos, esa revelación encarnada en Jesucristo, a quien debemos seguir tan de cerca como podamos. Yo te quiero invitar en esta noche a darle a la Biblia el lugar que se merece. Si la Biblia hasta hoy fue un amuleto, le erraste al tiro. La Biblia no es un amuleto, la Biblia no está para dar suerte, es más, la Biblia no da suerte. Si la pusiste en la mesa de luz y la tocas cada mañana para tener suerte, le erraste. No vas a tener suerte por eso. Y Dios quiere que tengas suerte igual, pero no era por eso. Lo importante es que la Biblia está para acercarte a Dios. La Biblia está para revelarte el pensamiento de Dios, lo que Dios piensa para cada uno de nosotros, lo que Dios ha pensado para tu futuro, para tu presente y para tu eternidad. Dios tiene lo mejor para cada uno de nosotros y lo mejor está revelado en este libro. Así que los invito en este día a volver a la Biblia. Los invito en este día y los desafío a dejar de rondar y ver dónde puedo encontrar algo. Porque yo estoy buscando de Dios. No me digas, ¿en serio? ¿La leíste? Porque tiene de todo. Entonces te invito a que en este día tomes la decisión por Cristo. Te invito para que en este día tomes la decisión de volver a la palabra de Dios. Que en este día la Biblia sea el libro de cabecera en nuestras mañanas, que sea el libro de cabecera en nuestras noches, en nuestros días, que podamos leerla y que nuestro pensamiento sea en Dios cada día, nuestra oración, nuestro pensamiento estén basados en todo lo que Dios nos ha revelado. Los invito a estar de pie en esta hora. De chico cantábamos un himno que no lo voy a cantar. Santa Biblia, para mí eres un tesoro aquí. Y Dios quiere que sea ese tesoro que invaluable para cada una de nuestras vidas, que realmente podamos conocer lo que vale tener la palabra de Dios, el pensamiento de Dios revelado en cada uno de nuestros hogares. Si alguno tiene su Biblia ahí cerca, o si tiene la Biblia en su celular, levante el celular, levante la Biblia, levante lo que tenga a mano, hágalo ahora. Quiero hacer una declaración. Quiero que en este día pongamos la Biblia nuevamente como cabeza en nuestras vidas, como cabeza en nuestro hogar. Prometámosle al Señor que vamos a tomar la Biblia. Y si no lo tiene, no haga problema, pero levante su mano y prometa al Señor: Señor, yo a partir de hoy voy a tomar la Biblia como mi guía, como mi cabecera. Vamos a orar juntos. Señor, te damos muchísimas gracias por tanto amor y misericordia. Muchísimas gracias, Señor, por habernos dejado tu pensamiento revelado en palabras, a través de tu palabra, Señor. Por habernos dejado tu pensamiento revelado en la vida de nuestro Señor Jesucristo. Hoy tomamos la decisión como pueblo tuyo, como vida, como familia, Señor. Tomamos la decisión de poner la Biblia como nuestro libro de cabecera. Poner la Biblia, Señor, como nuestro libro para guía en todo lo que hagamos, en cada decisión que tomemos. Hoy tomamos, Señor, esta decisión y te prometemos, oh Dios, te prometemos que en cada una de nuestras vidas, cada decisión que tomemos, cada día estaremos basados en tu palabra, oh Dios. Queremos entender por sobre todas las cosas que no hay nada mejor que seguir tu palabra al pie de la letra. Queremos entender en cada una de nuestras vidas que lo mejor que nos puede ocurrir es comprender que esta es tu revelación a cada uno de nosotros. Que podamos entender que este tesoro preciado es de gran valor para cada una de nuestras vidas, para nuestras familias, que nuestro futuro estará en tus manos, que nuestro presente, nuestra eternidad estará en tus manos cuando podamos comprender que nuestras vidas tienen que estar basadas no solo de palabras, sino también de hechos en tu misma palabra, oh Dios. Una vez más, Señor, te damos gracias por tu revelación escrita. Te damos muchísimas gracias, Señor, por la Biblia, tu palabra, la palabra de Dios, por la que damos tantas gracias, oh Dios, por haber tenido misericordia de nosotros como hombres, como humanos, Señor, de que nos has revelado y nos has dado este libro precioso para que podamos comprenderte y entenderte. Te damos muchísimas gracias, oh Dios, en el maravilloso nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Lo aplaudimos al Señor, que vive, que reina. Aleluya.